Hola, ¿cómo están? Muy grato poder estar con ustedes nuevamente. A esta hora ya, ¿no es cierto? Siempre es una bendición poder estar con ustedes día y noche, transmitiendo un mensaje directamente a sus corazones. Y a mi corazón también, ¿por qué no decirlo? La palabra nos habla tanto para el que predica, tanto para el que está escuchando una predicación, un mensaje, un discurso, como usted quiera llamarle. En los micrófonos, el que le va a compartir un mensaje, hace 10 años llegamos a esta región, ya cumplimos 10 años, ¿no es cierto? Con toda la expectativa, sé que Dios tiene todo su tiempo, Dios tiene todo preparado, todo lo que Dios tiene para nuestras vidas, y sabemos que hemos estado de tantas formas poder entregar un mensaje a su vida. Ha sido 10 años predicando el Evangelio, ha sido 10 años como pastor, diría yo, ¿no es cierto? Siendo nombrado, siendo ungido, ¿no es cierto?, por Dios, apartado por Dios para poder entregar un mensaje para cada vida. Quien les habla es el pastor Miguel Ángel Mendoza Rojas. Hoy quiero compartir, ¿no es cierto?, hablar de los dos yugos, hablar de las dos características de los dos yugos de cada uno lleva, ¿no es cierto?, hablando con respecto a lo que es en el libro de Mateo, ¿no es cierto? El libro de Mateo no habla con respecto al yugo, no habla Jesús, dice en Mateo 10, 28 al 30, dice de esta forma: vengan a mí todos los que están trabajados, los que están cargados, yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, ¿no es cierto? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus vidas. Hay algo que me llama la atención, yo creo que a todos nos llama la atención, ¿no es cierto?, con respecto al llevar un yugo. Todos llevamos un yugo, distintas formas, ¿no es cierto?, un distinto yugo, todo de una u otra manera llevamos un yugo pesado o el yugo liviano. Hay dos clases de yugo, y cuando Jesús nos habla de este yugo, ¿no es cierto?, dice que cuando hallamos descanso, cuando nacemos de nuevo, ¿no es cierto?, que es tan rápido cuando nacemos de nuevo, cuando un bebé nace de nuevo, ¿no es cierto?, y da luz, es al momento que está saliendo, ¿no es cierto?, es todo rápido, es un proceso, ¿no es cierto?, lo que es el embarazo, pero tanto como el nacimiento, cuando ya comienza a nacer, es instantáneo. Así nacemos de forma instantánea, luego tenemos que crecer, tenemos que ser procesados, ir creciendo, entrando en cada etapa, en cada proceso, ¿no es cierto?, de crecimiento, el poder llegar a poder entender el Evangelio también, ¿no es cierto? Y de la única forma es poder renovar nuestra mente, es renovar nuestro pensamiento, nuestra alma, nuestro corazón. Es rápido nacer de nuevo, pero a veces cuesta cambiar la mentalidad, cuesta cambiar nuestra manera de pensar. Se dice que como uno piensa es lo que uno hace, ¿no es cierto? Un antiguo dicho de los años 90, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Pero ¿de qué manera pensamos? ¿No es cierto? ¿Cuál es la trayectoria? ¿Cuál es el camino de poder pensar bien? Usted me dirá, ¿cómo puedo pensar bien? Dice que de la única manera que podemos renovar nuestra mente, renovar nuestro corazón, renovar nuestro entendimiento, para que nuestra mente sea renovada, sea prosperada, ¿no es cierto?, es poder cambiar nuestra manera de pensar por la palabra de Dios. Cada vez que leemos su palabra, cada vez que la estudiamos, ¿no es cierto?, o la oímos, y para eso estamos nosotros los pastores, para poder transmitir también, ayudar en su crecimiento, el poder transmitir un mensaje, el poder hablar de Cristo, el poder hablar de la salvación, el poder hablarle a cada uno. Por eso es que es importante congregarse, ¿no es cierto? Se parte en la casa
y se termina en la congregación. No es que yo llegue todo desarmado a la iglesia y luego me arman y luego comienzo la semana y termino todo desarmado de nuevo. No, eso es porque aún no hemos entendido las cosas, porque aún dependemos mucho del pastor o de los pastores. Yo soy un pastor, lo digo con bastante responsabilidad. Es importante tener un pastor, es importante tener un líder. Cada uno tenemos que estar guiando, ¿no es cierto? Jesús lideró y se enfocó en 12 personas. No era una gran multitud, se enfocó en 12 y en esos 12 pudo transformar, a través de ellos pudieron predicar el evangelio de las buenas noticias de salvación. Entonces, la gran importancia de estar bajo la cobertura del Señor, estar de el gran pastor, ¿no es cierto? El buen pastor, que es Jesucristo. Él es el único que ha dado nuestra vida por nosotros. Él es el único que nos puede ayudar, el que nos dejó al Espíritu Santo para que podamos recordar cada palabra y poder transformar, renovar nuestra manera de pensar. Rápido es nacer de nuevo, pero a veces demasiado lento, muy lento el renovar nuestra mentalidad. Entonces muchas veces nos enfocamos, creemos que con solo renovar nuestra vestimenta, renovar nuestra manera de hablar, renovar nuestra manera de caminar, de vestirnos, ya hemos renovado todo, pero seguimos pensando, seguimos teniendo la misma mentalidad antigua, ¿no es cierto? Es como aquella persona que predica el evangelio, ¿no es cierto? Está enfocado en las viejas y malas noticias, ¿no es cierto? Está enfocado dentro del antiguo pacto y sus hijos continúan hablando de lo mismo, más de lo mismo. Son jóvenes, es una nueva generación, pero lamentablemente con una mentalidad vieja, ¿no es cierto? Porque el único que nos puede renovar nuestra manera de pensar es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Recuerda a Juan el Bautista cuando vio a Jesús. Ahí está. Él es el Cordero. Él es la ofrenda perfecta. En Él va a caer todo el juicio. En Él se va a sentenciar nuestros pecados. Él es el Cordero sin pecado, sin mancha, sin nada. Él es. Entonces toda la mirada tenía que ser enfocada en Jesús, no hacia Él. Él tenía sus discípulos, Él también tenía sus discípulos. Él fue llamado a preparar el camino de Jesús, ¿no es cierto? Y se puso, ¿no es cierto?, de una u otra manera. Algunos dicen que se mandó las partes formando discípulos. Pero bueno, porque a veces nos creemos el cuento, ¿no es cierto?, siendo que Él es nuestro pastor, siendo que Él es nuestro buen pastor que da la vida. Siendo que Él es nuestro sumo gran sacerdote, Él es nuestro mayor y nosotros somos los menores. Él bendice a los menores, que somos nosotros, sus hermanos menores. Entonces cuando comenzamos a escuchar el evangelio de las buenas noticias, el evangelio de salvación, y este evangelio que nos hace nacer de nuevo, pero también nos deja la instrucción y nos dejó al Espíritu Santo para que podamos renovar nuestra manera de pensar. Entonces hay dos yugos. Dios pone su yugo y Él pone su carga. Entonces dice: venid a mí todos los que están trabajados, están cargados, y Él nos hará descansar. Él es el único que nos hace descansar. Él es el único que nos hace vivir una vida aliviada, descansada, perfecta, ¿no es cierto? ¿Llevamos yugo? Sí, llevamos un yugo. Y con el yugo, ¿no es cierto? El yugo, todos los yugos son iguales, pero la diferencia es que tenemos al Espíritu Santo, tenemos la fuerza, tenemos su ayuda y hacemos las mismas cosas, pero sin cansarnos, sin fatiga, sin depresión, sin nada que nos agobie. Pero cuando hay un yugo puesto por un liderato religioso, por una denominación, ¿no es cierto? Como dice esta versión que me llamó mucho la atención, dice en la versión ampliada, Mateo 11, 28, 30, dice: vengan a mí todos los que están cansados y muy agobiados por los rituales religiosos que no proporcionan paz. Es decir, está hablando de una manera tan efectiva. Dice: vengan a mí, ¿no es cierto?, todos los que están cansados y cargados, agobiados por los rituales, ¿no es cierto?,
por el ritualismo religioso, ¿no es cierto? Que no lo hace renovar su manera de pensar, que no provoca paz en su corazón. Vengan a mí, yo los voy a hacer descansar. No es una religión, no es el pastor, no soy yo, no somos los pastores que hacemos descansar a las ovejas. Sí, predicamos el evangelio inspirado por el Espíritu Santo para que todos podamos renovar nuestra mente al oír, al predicar, al escuchar, al escribir. Todo lo que hacemos es para nuestra edificación. Y ese es nuestra certeza y esa debe ser nuestra convicción. Y les daré descanso refrescando sus almas con la salvación. Él es el único que nos dejó la salvación. Él es el único cordero, ¿no es cierto?, el que quitó el pecado. Ni siquiera lo cubrió, ¿no es cierto?, porque las tradiciones, ¿no es cierto?, el viejo pacto, la ofrenda del cordero de animal, ¿no es cierto?, que entraba, el sumo sacerdote solamente cubría, pero Jesús quitó el pecado de una vez por todas. De una vez por todas. Jesús no entró con un corderito, con un animal. Él mismo fue el cordero, él mismo fue el sacrificio y su propia sangre cubrió y quitó el pecado de todos para que nosotros podamos estar sin sentenciado a muerte ni a nada. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿no es cierto?, nos lleva a la muerte, mas Él nos da el regalo de la vida eterna. De la única forma de poder entrar en paz es poder nacer de nuevo, ¿no es cierto? Y en el transcurso, en el caminar, el Espíritu Santo en su palabra nos va inspirando, nos va revelando su palabra y vamos creciendo en la salvación. Ve que ya cambia la cosa. No vamos a ser salvos, sino que nuestra meta es crecer en la salvación. En la salvación. Y esa es nuestra seguridad, nuestra certeza, nuestra convicción que Él nos salvó a nosotros. Nosotros no nos escogió el vecino, ¿no es cierto? No nos escogió el pastor, ni la pastora, ni el hermano diácono, ni la diaconisa, ¿no es cierto? El que a nosotros nos escogió, el que nos salvó, el que nos hizo descansar, nos dio paz, fue Jesucristo. Todos llevamos un yugo, ¿no es cierto? Un yugo cansa, un yugo fatiga, un yugo es difícil. Pero si dice que hay un yugo que es más fácil de llevar, es más fácil, es más liviano. ¿Y cuál es la diferencia? Si es el mismo yugo, la diferencia es que tenemos el apoyo, tenemos el sostén, la fuerza de Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es nuestra fuerza, es nuestra ayuda, porque no es con fuerza, no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu y Santo. Y el único que nos dejó el Espíritu Santo fue Jesús cuando subió al cielo y nos dejó al Espíritu Santo. No nos dejó desamparados, no nos dejó solos. A la chilena diciendo: cabros, chiquillos, chicos, les conviene que yo me vaya, les conviene porque esto tiene que terminarse, tiene que concretarse la redención, tiene que concretarse el que yo suba y me siente juntamente a mi Padre para que yo poder a ustedes sentarlo a mi lado en el gran trono. Se tiene que cumplir. Entonces los discípulos no entendían ni una. Tenía que completarse la obra, porque la obra Él la completó, ¿no es cierto? Dice que Él desde antes de la fundación ya nos escogió, nos redimió, ¿no es cierto? Fuimos predestinados, que es una palabra bien incómoda, ¿no es cierto?, para la religión, para el sistema religioso, que hay algunas incomodidades cuando hablamos con respecto a la predestinación. Fuimos predestinados, fuimos justificados, queramos o no queramos, ¿no es cierto? Fuimos predestinados. Nosotros no escogimos a Dios, nosotros no determinamos nuestra salvación. Él lo hizo, porque no podíamos hacerlo, porque éramos injustos,
Esa era nuestra condición. No podíamos alcanzar la salvación. Es como alcanzar el sol. Él nos alcanzó la salvación que tenemos hoy. El jactarse, el pretender de que yo alcanzo una salvación, yo escojo, yo determino ser salvo y todas las cosas, siendo que Dios ya tiene todo preparado, todo determinado, ¿no es cierto?, en nuestra vida, todo se va a cumplir paso a paso. Porque Dios, el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Él pone el querer como el hacer. Yo acá escribía, ¿no es cierto?, que hay dos yugos, unos pesados, unos difíciles, complicados, porque es un yugo religioso. Es un yugo llevado a mi manera, con mi fuerza, con mi valentía, con mi intelecto, con mis años del Evangelio, y no es con la fuerza. Y aún más cuando no renovamos nuestro entendimiento, difícil es llevar el yugo cuando no se nos ha revelado la justicia eterna que Dios nos ha regalado. Él nos ha regalado. Y si habla de algún galardón, algún premio por ahí, ¿no es cierto?, es porque no hemos basado, hemos confiado en la obra completa de Jesucristo. Nada más. No hay nada que yo pueda alcanzar por mis méritos, o que haya alcanzado, o que pretenda de alcanzar, siendo que Él lo alcanzó, para que nosotros podamos disfrutarlo a concho. La carga que Dios nos pone es liviana, es fácil. No basta con solo nacer de nuevo, tiene que venir una renovación. Al nacer de nuevo nos vamos renovando nuestro entendimiento, vamos con la palabra de Dios, se nos va revelando, se nos va abriendo un camino y muchas oportunidades, ¿no es cierto? Porque los caminos del Señor son inagotables, son perfectos. Cuando su palabra habla que es nuestra lámpara a nuestros pies, ¿no es cierto?, nos va ayudando a caminar en lugares extraordinarios. Vamos descubriendo cosas que no entendíamos hace 5 años, hace 10 años, ¿no es cierto? Y podemos experimentar cuán grande es el amor de Dios para con nosotros. Imagínense que Él nos puso un yugo de salvación, un yugo, ¿no es cierto? Dice que al poner el yugo, ¿no es cierto?, al poner el yugo, Él nos guía. Nos enyugamos a Él. Caminamos hacia adelante. Y nos va enseñando cada paso que damos. Hay dos formas de llevar el yugo. De forma fácil, de forma difícil. De forma pesada, de forma liviana. De forma liviana. Dice... toma mi yugo sobre ti y aprende de mí, siguiéndome como mi discípulo, porque soy gentil, humilde de corazón, y encontrarás descanso, renovación, bendita quietud para tus almas, porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga es liviana. ¿Cuándo encontramos el descanso? Al recibir ese yugo. Cuando tú y yo, nosotros nacemos de nuevo, Él nos pone su yugo. Al nacer de nuevo, se nos pone un yugo liviano. Al nacer de nuevo, viene el Espíritu Santo y comienza a revelarnos su palabra, comienza a renovar nuestra manera de pensar. Es fácil, y lo digo, es fácil nacer de nuevo, es fácil muchas veces ir a la iglesia por compromiso, es fácil, ¿no es cierto? Se puede vivir una vida llena de reglas, llena de normas, pero sin haber renovado nuestro entendimiento. Se puede orar, se puede tener una disciplina para orar, disciplina para ayunar, disciplina para congregarse, disciplina para tener una lectura, ¿no es cierto? Pero incluso sin haber nacido de nuevo.
porque se forma de forma moral, de forma ética, ¿no es cierto? Se va formando, ¿no es cierto?, en nuestras conductas. Nuestros valores van cambiando, somos buenos en el sentido que no le hacemos mal a nadie, ¿no es cierto? No andamos tonteando, ¿no es cierto? No andamos haciendo ningún mal a nadie, pero eso no significa que no hemos renovado, que hemos renovado nuestro entendimiento. Va mucho más allá de las normas, va mucho más allá de seguir un ritual, va mucho más allá de seguir una norma moral, no sé, ética, sino que es un cambio de mentalidad, es un cambio de mente, renovar nuestra mente, y eso muchas veces cuesta el que nuestra mente sea transformada, sea renovada constantemente. La religión te da un yugo pesado, ¿no es cierto?, más Jesús te da un yugo liviano. Hay distintas maneras, ¿no es cierto? Él dijo: conmigo podrán descansar, conmigo podrá ser más fácil, conmigo podrá ser el yugo más liviano. Pero si ustedes se empiezan a ponerse yugo, reciben yugo de norma, de ética, estatus, ¿no es cierto?, las normas de una institución, se pone pesada la carga. Y por eso dice acá, agobiado por rituales religiosos, agobiado, cansado por un sistema religioso. ¿Qué es religioso para ti? Aún una persona que ande de polera, de jean, o como quiera andar, sport, aún puede no haber renovado su mente. Solo fue un cambio de exterior, solo ha sido un cambio, y a nosotros nos fascinan esos cambios, ¿no es cierto? Mostrar muchas veces el sistema religioso le fascina mostrar que hubo un cambio en el día que ellos nacieron, y comienza un querer demostrar. No es algo natural, no es un descanso, no tenemos para qué andar demostrando ni mostrando. Nuestra vida habla, nuestras conductas hablan, y aún falta crecimiento, ¿no es cierto? Falta que nos vayamos desenvolviéndonos, vamos renovando constantemente día a día nuestra mentalidad. Entonces, cuando caímos en un sistema de agradar a los hombres, de agradar al hombre, ¿no es cierto?, de agradar al sistema, de agradar a la gente por nuestras conductas, ¿no es cierto?, siendo que hemos sido justos por la justicia, por la obediencia de un hombre. ¿Recuerda ese mensaje? Por la obediencia de un hombre fuimos todos constituidos justos. No dice vamos a ser justos, o de acuerdo según el comportamiento vamos a recibir justicia. No, somos justos, hemos recibido su justicia eterna. Y cuando dice su palabra que es eterna redención. Porque el sacrificio no fue un animal, fue Jesús. La sangre no fue de un animal, la sangre fue de un ser humano, de Jesús. Fue perfecto sacrificio, suficiente para hacernos eterna redención. Eterna redención. ¿No es cierto? Por medio del Espíritu Santo es más liviano. El yugo pesado van encerradas muchas cosas. A veces el pecado todavía gobierna, ¿no es cierto? Porque todavía pretendemos que es conforme a nuestra justicia y no la justicia de Dios, que es eterna y perfecta, y pasamos arriba y abajo y arriba y abajo porque pretendemos, nos sentimos orgullosos de nuestra conducta, y al otro día ya no nos sentimos justos, ¿no es cierto? Por un mal pensamiento, por un mal actitud, ¿no es cierto? Porque nos equivocamos. Y por eso es que estamos basados en su
justicia. Por eso es que es pesado cuando nos ponen normas, exigencias de un liderato religioso, se forma una carga, se forma algo bien pesado el caminar, ¿no es cierto? Los líderes, los fariseos, ni ellos podían llevar esas cargas. Era difícil, era complicado, era demasiado complicado y difícil llevarlo. Por eso que vino Jesús para darnos un yugo liviano y fácil, ¿no es cierto? Ese yugo pesado andamos fatigados, cansados, con depresión, enfermos, nos sentimos sentenciados, malditos, y tantas cosas que nos hace sentir. ¿Por qué? Porque llevamos un yugo que es religioso, muy religioso. Entonces mucha gente, sí, hay masas que siguen a hombres, ¿cierto? Así como seguían a Juan el Bautista, masas que seguían. Pero cuando llegó el Cordero de Dios, cuando llegó aquel Cordero que quitaba el pecado, todo cambió. Mucha gente anda detrás de los cántaros, mucha gente anda detrás de la unción, para allá, para acá, de aquí para allá, parecemos como una pelotita de flipper. ¿Se acuerda del flipper que uno jugaba? Y así pasamos de congreso en congreso, de reunión en reunión. No es malo, no estoy diciendo que es malo, es bueno. Pero cuando nuestra vida se basa solamente en eso y no hay renovación de mente y no hay una transformación, no hay un crecimiento en nuestra vida y ya hay una ansiedad, ¿no es cierto?, de depender de un hombre, depender de la unción de un hombre, depender de la bendición de un hombre, que si yo no estoy al lado de ese hombre ya no voy a ser bendito, siendo que en él soy bendecido con toda bendición de lo alto, dijo Pablo. Si ya soy bendecido, ya soy salvo, soy justo, he sido redimido eternamente por la sangre de Jesucristo. Si ha sido la obra completa, perfecta, intachable. ¿Es malo escuchar o no? No, no es malo, porque escuchamos un mensaje y nos vamos renovando nuestra mente. El problema es que todavía nos sentimos ovejitas. Dice, somos como ovejas. No somos ovejas, ¿no es cierto? Como ovejas. Entonces cuando nosotros nos transformamos, cuando nosotros nos vemos sentados juntamente con Cristo, todo el panorama es distinto. El perfil es distinto, porque estamos sostenidos en Él, descansando al lado de Él. Y esa es nuestra garantía, esa es nuestra certeza, nuestra convicción. Ya no es el hombre. ¿Respetamos a nuestros pastores? Sí, yo soy pastor. Sería feo que ustedes no me respetaran como un pastor. Sería feo que no se congregaran. Sería feo, ¿no es cierto? Que no... Qué horrible, como dice alguien por ahí. Pero no tenemos que depender de ello. El gran sumo sacerdote es Jesucristo. Él, el mayor, bendice al menor. Él es nuestro mayor. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el que dejó todo listo. Solo nosotros estamos para guiar, para predicar el Evangelio, para hablar de las nuevas y buenas noticias del Evangelio de salvación, hablar de Jesucristo. Pablo dice, solo me he enfocado a hablar de Jesucristo. Solo me he enfocado a hablar de Jesucristo. Hablar de Jesucristo, hablar de todo. Hablar de salvación es hablar que Dios me ha salvado de todo. Porque Dios ya tiene predestinado nuestros caminos. Dios ya tiene predestinada nuestra salvación. Tiene predestinado. Aunque nos pone incómodo esa palabra. Nos cuesta, ¿no es cierto? Nosotros no somos luteranos, no somos calvinistas, no somos de Jesucristo, no somos de Apolo, no somos de Pablo, somos de Jesucristo. No somos de Juan el Bautista, somos de Jesucristo. Y en eso me enfoco, en la gente que Dios me ha dado para entregarle un mensaje. Ese es el mensaje que me he enfocado durante estos 10 años.
Dios da el crecimiento, Dios dará más el crecimiento. He visto como Dios ha usado mucha gente en nuestra congregación. Con poco hemos hecho mucho. Hemos hecho mucho. Con poco, con 12 Jesús hizo mucho, ¿no es cierto? Y Él va dando el crecimiento. Él va dando el fruto. Él va dando, desarrollando nuestra vida, va transformando nuestra manera de pensar. ¿Cierto? Mucha gente que Dios forma, prepara y son enviados. Y son trasladados a otras ciudades. Y son trasladados a otros lugares. ¿Por qué? Porque el mensaje se ha predicado de esa forma. Como Jesús se enfocó en 12 y esos 12 hicieron mucho. Esa es nuestra mentalidad. Esa debe ser, meternos en todos los sistemas. Yo sé que no, lo digo con mucho respeto y de forma muy personalizada, ¿no es cierto? Me gusta la iglesia, me gusta congregarnos, porque nos gustan los cultitos. Pero no basta con cultitos. Dios nos manda a ir al mundo. ¿Qué significa en el hebreo? El sistema, los sistemas del mundo. Y por los sistemas del mundo, no por la tierra, no está hablando de la tierra, sino que está hablando por los sistemas del mundo, el sistema de la economía, el sistema del arte, el sistema de la salud, el sistema de tantas áreas de sistemas que hay que uno tiene que introducirse y predicar el evangelio y leudar para bien, ¿no es cierto? Algo que de una otra forma ha tratado de hablar, ¿no es cierto? Leudar con la gracia, leudar con la salvación eterna, leudar con la obra perfecta a la gente. Y ir a lugares que ya están leudados por la, ¿no es cierto?, por la vieja levadura, ¿no es cierto?, del antiguo pacto, y poder introducir, ¿no es cierto?, con una nueva levadura. Y esa es la levadura. De repente dice, cuidado con la levadura, con un poquito de levadura, sí, un poquito de religión, un poquito de viejo pacto, un poquito, ¿no es cierto?, de ley y mandamiento, ¿no es cierto?, se ha leudado toda la masa y se ha transformado en leyes, en normas, en tantas cosas, en llevar un formato, en la parte moral, ética, pero no ha habido un renovar en la mente. Entonces, para eso Dios nos ha metido, ¿no es cierto?, en los sistemas del mundo. Muchas veces, tantos años pensamos que el mundo había que recorrer todo el mundo predicando. No, habla de mundo, de los sistemas del mundo, los sistemas que hay en cada área en la sociedad, en cada una de nuestra región, en cada uno de nuestros países, poder introducirnos. Pero a veces está tan metido nuestro pensamiento de cultito que andamos de cultito en cultito y no hacemos absolutamente nada con leudar la masa, con anunciar las buenas y nuevas y perfecta y suficiente obra de Jesucristo. ¿No es cierto? En la Semana Santa se celebra, ¿no es cierto?, de que ya se viene. Es más que una Semana Santa, es una vida santa. Y esa es nuestra convicción, que en Cristo Él nos ha declarado justo, santo, salvo, bendecido, porque tenemos su yugo. Es más fácil, es más liviano, no andamos haciendo fuerza para ser bendecido, no andamos haciendo fuerza, no andamos haciendo canje para que Dios me bendiga, no andamos haciendo canje para que Dios me sane. No, porque no hemos sido sanados por la ley, hemos sido sanados por la gracia y la obra perfecta de Jesucristo. Y no me voy a cansar de decirlo, porque me apasiona hablar de esto. Me apasiona. Por Dios que me apasiona hablar de la obra perfecta de Jesucristo. Entonces, ¿de qué manera el enemigo gobierna las vidas? A través de la ignorancia. La luz habla de entendimiento, conocimiento, y sin entendimiento, sin luz, mucha gente pereció por falta de conocimiento,
por falta de luz. ¿No es cierto? Por mucho tiempo escuchamos, a este le falta luz, cabrito, le falta luz. Le falta luz, ¿no es cierto? Pero ¿qué luz? Nosotros tenemos que iluminar. Nosotros somos la luz del mundo, porque Cristo está en nosotros, porque Él es la luz del mundo. Nosotros nos hemos transformado, porque Él nos transformó, porque Él está en nosotros, porque hemos tenido un conocimiento, tenemos el conocimiento, tenemos la sabiduría de Dios, de la palabra de Dios, con respecto a este tema. Entonces, cuando el enemigo ve que no hay luz y hay oscuridad, ignorancia, la gobierna y hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque hay falta de conocimiento, falta de luz, falta de entendimiento, de conocimiento, de un renovar de la mente. Entonces, oh pastor, yo llevo tantos años en el evangelio, pero no sé qué pasa, que el diablo me da como bombo, como caja y como platillo. Porque a Satanás le encanta usar a la gente, ¿no es cierto?, y gobernar a aquellos que no les falta luz, les falta conocimiento revelado con respecto a la obra perfecta, que Él ya lo hizo todo, absolutamente todo. Entonces, ignorancia es oscuridad. Por eso es que es necesario que busquemos de Él, que oremos, que leamos su palabra, es decir, a aferrar. Yo me acuerdo que Dios usa al que menos se imagina la gente. Recuerdo que me puse a estudiar percusión y abrazaba la conga, mis percusiones, lloraba ante Dios: Señor, me muero si lo bendigo, Señor, ayúdame, enséñame. Y de la misma forma lo hago ahora, para que cada gente pueda entender el evangelio. Dios cambió el chip, cambió todo, solté eso y me puse detrás de los micrófonos y estoy predicando las buenas noticias del evangelio. Y de verdad que me apasiona hablar de esto. Me apasiona hablar de esto. Solo Cristo nos puede poner su yugo liviano, fácil. No nos vamos a cansar, no nos vamos a fatigar. Él nos dio al Espíritu Santo para que podamos nosotros, a través de la palabra, su Espíritu se nos revela su palabra, y poder ser luz, iluminar a mucha gente. Lo que estamos haciendo a través de las redes sociales, a través de las radios, ¿no es cierto?, es poder iluminar a mucha gente, decirle que Cristo es tu única esperanza. ¿Y quién es Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Cristo murió y resucitó al tercer día por nuestros pecados. Él fue la ofrenda perfecta para que nosotros podamos caminar. No es un sistema religioso, no es una obra de hombre, sino que es la obra perfecta que bajó del cielo para que nosotros podamos gobernar y ser gobernado, ¿no es cierto?, por el Espíritu Santo. Yo no sé en qué sistema estás metido. En el arte, Dios te tiene en el arte. Yo sé que todos queremos que sean ingenieros porque hay más plata, pero aquí no es conforme a lo que es la plata, es conforme a lo que el talento, el don que Dios nos haya dado a cada uno de nosotros, y desempeñarlo ahí, pero con esa mentalidad de una obra completa, de la obra de Jesucristo, de la obra finalizada de Jesucristo. Y todo va a ser distinto, todo va a ser diferente en tu vida. Ahí Dios nos tiene, en el hospital, en la empresa, en cualquier área de nuestra vida, en las comunicaciones. En cualquier área. En un departamento de gobierno, en las Fuerzas Armadas. Donde estés, Dios te tiene ahí, en ese sistema de mundo, para que prediquemos el evangelio. Mucha gente quiere ir a China porque hay que ir por todo el mundo. No, en el sistema que tú estás, puede que ese mismo sistema te lleve a otro lado, ¿cierto?
Pero ahí tenemos que enfocarnos. Ahí tienes que tú y yo enfocarnos en lo que Dios nos ha dado, para que podamos aferrarnos a la obra finalizada. ¿Qué más puedo decirte? ¿Qué más puedo compartirte de lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Él es nuestro buen pastor, el que dio la vida, ¿no es cierto?, por sus ovejas. Esa es nuestra mentalidad, de poder abrir nuestra mente, iluminar las mentes, renovar las mentes por todo lo que Dios hizo por nosotros y en nosotros, ¿no es cierto? Todo lo que ha hecho Él ha sido su mérito, su favor, lo que Él ha hecho en nuestra vida. Nada podemos dar para recibir. Es más, nosotros cada vez que recibimos algo y lo damos de gracia, porque tampoco es nuestro. Mucha gente pretende que le da a Dios y le da al hombre. Estamos devolviendo lo que Él nos ha dado, lo que Él nos ha prestado. Esa mentalidad es distinta, esa mentalidad es diferente. Será hasta la próxima transmisión, y sé que de forma tranquila, de forma paciente, ¿no es cierto?, se puede predicar un mensaje, ¿no es cierto?, porque lo importante es que podamos entender, y que nuestra mente se nos ilumine, se nos renueve esta mente por todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Bendiciones. Será hasta la próxima transmisión desde aquí, de Coyhaique, de nuestra linda Patagonia, región de Aysén. Bendiciones a todo el territorio chileno y fuera de nuestras fronteras nacionales. A todos nuestros auditores de las redes sociales, como en la radio también estamos transmitiendo. Como siempre en los micrófonos, el pastor Miguel Ángel Mendoza. Chao, chao.